estos son tiempos que el enemigo va a estar tratando de retrasar, de detener las cosas que Dios quiere hacer. Amén, pero no podrá. Dígale al que está a su lado, no podrá. Tenemos que declararlo con fe porque tenemos que ser también conscientes de que quizás el enemigo tiene en nuestra vida individual algunos derechos legales, algunas puertas espirituales que quizás ha ido abriendo con el tiempo y ha ido abriendo con nuestra formación, la formación de nuestra alma cuando éramos pequeños, la formación de nuestra vida mientras caminábamos los primeros pasos hasta hoy. Y tenemos que entender que estas maquinaciones del enemigo van a tener un solo propósito: ser suficientes para que en un momento determinado podamos ser derribados. Y quizás en el peor de los casos el enemigo puede lograr derribarnos a través de estas puertas abiertas que aún no hemos podido cerrar. Pero la intención de Dios es capacitarnos para que aún en medio de nuestras caídas seamos capaces ¿de qué? De levantarnos, iglesia. Amén. Hoy vamos a estar hablando de un tema, vamos a estar hablando de las puertas espirituales. Y vamos a estar hablando de las puertas del reino, básicamente de las puertas de los reinos, porque tenemos que entender que nosotros vivimos, nosotros caminamos en un mundo físico, pero que está gobernado por un mundo espiritual. Un mundo físico en el que quizás tenemos dificultades físicas, problemas quizás en nuestro trabajo, problemas que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana, como cosas físicas. Pero todas estas cosas que vemos en lo físico, que vemos con nuestros ojos humanos, son regidas por reinos espirituales. Más bien por un reino espiritual. Este reino es el reino de los cielos y el segundo reino es el reino de las tinieblas. Y estos reinos espirituales, valga la redundancia, tienen puertas que son abiertas a nuestras vidas. La Biblia dice que nosotros en nuestra salvación y en nuestro caminar diario podremos ver abiertas las puertas del reino de los cielos a nosotros, amén. Y seremos capaces incluso de entrar al reino de los cielos, amén. Pero también dice la Biblia, está escrito en su palabra, que hay un reino de las tinieblas. O sea, hay un reino contrario a la luz, hay un reino que nos es contrario a los que estamos en el reino de la luz. ¿Cuántos están habitando en el reino de la luz? Amén. ¿Cuántos son de luz? Amén. Hoy está despierto. Qué bueno. Es una bendición. Lo que usted declara por su boca, eso tiene poder. Quiero que lo entienda. Y me gusta que usted esté atento a la palabra para profetizar y declarar. Mire, nosotros tenemos que entender que esos reinos, específicamente el último, el reino de las tinieblas, tiene puertas. Tiene puertas que son abiertas a nosotros. Y las puertas tenemos que entender que son abiertas en un solo sentido. ¿Qué es lo que abre una puerta? Una llave. Amén. Podemos entonces entender que estas llaves que abren estas puertas, tanto las que están establecidas desde el reino de los cielos hacia nuestras vidas y las que están establecidas desde el reino de las tinieblas en contra de nuestras vidas. Fíjese, si nosotros pertenecemos a Dios, estas puertas en el reino de las tinieblas no están a favor de nuestra vida. Si pertenecemos al reino de las tinieblas, sí podrían estar a favor, o sea, de ese que perteneciera, porque aquí no hay ninguno. Dígale al que está a su lado, aquí no hay ninguno. Las puertas del reino de las tinieblas se pueden abrir a favor de los que están en el reino de las tinieblas para darles poder, para darles una autoridad percedera, una autoridad pasajera. ¿Para qué? Para contaminar la tierra, para traer caos a la tierra, para traer destrucción a la tierra. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos autoridad para que esas puertas no prevalezcan en contra nuestra. ¿Cuántos lo creen? Entonces vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 16. La ley
la ley y los profetas, perdón, eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Vamos a hablar primero del reino de Dios. Vamos a hablar que dice la Biblia que la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Quién era Juan? Juan fue el último de los profetas que habitó bajo la cobertura del antiguo pacto. De Juan hacia acá, todo el que profetizó, todo el que fue ungido de Dios y caminó con poder del reino de los cielos, estuvo bajo la gracia. Amén. Juan el Bautista, como le llama la Biblia, fue quien fue llamado por Dios a predicar el bautismo en las aguas de arrepentimiento. Este hombre fue llamado por Dios, para entrar un poquito en contexto, para anunciar el camino del Señor, para anunciar la venida del Rey, para anunciar la venida del Salvador. Dice la Biblia que este hombre fue el más grande de los profetas y que no hubo otro hombre nacido de mujer como él. Y una de las cosas por las que eso es verídico y muy importante entender, aunque quizás no venga mucho el tema, es porque este profeta, cuando le profetizó al pueblo y le declaró al pueblo, el pueblo cambió. A todo el que le habló, su forma de pensar cambió, su forma de actuar cambió. Vino un arrepentimiento, una unción de arrepentimiento a través de este profeta, y logró lo que muchos o ninguno prácticamente de los profetas habían logrado, y que era que el corazón del pueblo comenzara a cambiar en pos de Dios. ¿Por qué? Porque todos los profetas, cuando profetizaban al pueblo, siempre le profetizaban a un pueblo que era duro de servir y seguía duro de servir. Pero cuando este Juan el Bautista comenzó a predicar la venida del Señor y que el reino de los cielos se estaba acercando, este Juan logró que el pueblo escuchara y su corazón comenzara a tornarse en arrepentimiento y la salvación estuviera más cerca del pueblo de Israel. Luego llegó nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gracias al Señor por su llegada. Gracias al Señor. Juan le bautizó y el Señor comenzó un ministerio de gloria de 3 años y medio, y los que conocemos Biblia conocemos esto que pasó. Ahora, ya entrando en contexto, dice la palabra que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora, nosotros tenemos que entender una cosa. Nosotros somos hijos de Dios, amén. Pero aún no hemos entrado en el reino de Dios. Dice la Biblia que el reino de Dios es anunciado y todos, diga todos, se esfuerzan por entrar en él. Eso significa que hay una acción, hay una forma de actuar que tiene que vivir todo aquel que quiere entrar en el reino de Dios, y se llama esfuerzo. O sea, las bendiciones o la bendición de entrar en el reino de Dios requiere esfuerzo. Escuche, no estamos hablando de salvación, no estamos hablando de gracia. La gracia, la salvación se nos ha sido dada. Amén. La Biblia está hablando de entrar al reino de Dios. Y dice esto, que los que anhelan entrar al reino de Dios se esfuerzan por entrar en él. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, la palabra del Señor dice que teníamos que esforzarnos mucho. O sea, este versículo está hablando de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. ¿Para qué? Dice la Biblia, para entrar por una puerta que es como angosta. Entonces podemos entender que la puerta del reino de los cielos o la puerta del Señor no es una puerta amplia. No todos pueden entrar por ahí. Los gordos no pueden entrar, hermano.
Así que yo, bendecido. No, hermano, era un chiste. Mire, a ver, era para que, porque quizás la prédica es un poquito. Mire, sí, pero los que sean gordos espiritualmente en lo malo, hermano, los que sean glotones en el pecado, esos no entran. Ahí sí me salvo en esa. Mire, la puerta del reino de los cielos es un lugar angosto. ¿Por qué? Porque solo se puede entrar, solo se puede pasar, dice la Biblia, si nosotros cumplimos la voluntad del Señor. O sea, solo hay una dieta que puede llevar un cristiano para poder entrar por esa puerta: hacer la voluntad del Señor. No hay otra. O sea, no hay otra solución, no hay otra salida. Y dice la Biblia que no muchos lo logran, porque muchos en el camino comienzan en otra dieta. Usted nunca ha tenido esa situación. Comienza una dieta y cuando ve que ya está medio complicado seguir esa dieta, la abandona. Bueno, muchos espiritualmente, entienda que muchos espiritualmente les sucede esto. Van caminando por el camino que se dirige hacia esta puerta, que por cierto también es un camino angosto, y cuando ya no pueden permanecer en ese camino, cuando ya no pueden permanecer en ese camino angosto que va a esa puerta angosta, comienzan a llevar otra forma de vivir, que se parece mucho a hacer la voluntad del Señor, pero que no es exactamente hacer la voluntad del Señor. No todo lo que se parezca a hacer la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. O hacemos su voluntad o estamos haciendo otra. O sea, o seguimos los requisitos del Señor para entrar por esta puerta y recibir, porque eso es otra cosa. Que el que entra, o sea, el que es capaz de caminar hacia esa puerta, recibe los beneficios de lo que hay detrás de esa puerta. El que camina en pos del reino de los cielos haciendo la voluntad de Dios, recibe los beneficios del reino de los cielos por hacer la voluntad de Dios. Pero el que camina en pos del reino de las tinieblas para hacer su voluntad, escuche, recibe lo que el reino de las tinieblas tiene para ofrecerle. Y sí, quiero que entiendan que el reino de las tinieblas sí tiene mucho para ofrecer, sí tiene mucha felicidad para ofrecer, pero cuesta demasiado cara para comprarla. ¿Sabe que la felicidad que tiene para ofrecer, la bendición que tiene para ofrecer, la prosperidad que tiene para ofrecer el reino de las tinieblas es bastante interesante, es bastante curiosa? Es como la pasión. Es como un sentimiento de pasión donde sentimos una fuerza muy grande cuando comienza, sentimos una alegría muy grande cuando comienza, pero cuando la pasión va bajando, sentimos que lo perdemos todo. Cuando llega el final de ese camino y vemos al reino al que nos dirigíamos, lo vamos a perder todo. Todo lo que habíamos hecho, todo lo bueno que habíamos recibido, es lo único que vamos a recibir. De ahí en fuera hay una eternidad de condenación. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto porque tenemos que entender, primeramente, que la voluntad de Dios es estrecha y difícil de seguir y nos lleva al reino de los cielos. Nos lleva a entrar por la puerta estrecha y la voluntad de las tinieblas es cómodamente ancha y nos lleva por una puerta bastante ancha que fácilmente podríamos entrar por ella, pero con un resultado bastante diferente. La palabra dice en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese, este versículo lo primero que habla es voluntad, lo que estamos hablando. Esto se resume en voluntad. Muchos, incluso tratando de hacer la voluntad de Dios o creyendo que la están haciendo, creen que van a poder entrar al reino de los cielos. Este grupo de personas de las que vamos a estar hablando entra en el rango de estos que creen que van a pasar por la puerta, pero nunca logran pasar. Dice la Biblia en una de las parábolas que estaba leyendo,
que el padre de familia cierra la puerta y estos comienzan a decirle, Señor, Señor, pero sí, hicimos tantas cosas por ti. Y el Señor le dice, yo no los conozco, váyanse fuera. Hay muchas parábolas que hablan de esto. Eso significa que incluso nosotros, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos que evaluar nuestros actos, porque la voluntad nos lleva al reino. Dígale al que está a su lado, la voluntad nos lleva al reino. La voluntad del Señor nos hace entrar por las puertas y no quedarnos fuera. Dice la Biblia en el libro de Mateo, versículo 18, capítulo 18, versículo 3, dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿De qué nos habla esto? Esto habla de renovación, de un nuevo nacimiento. Entendemos que la Biblia dice que tenemos que nacer de las aguas y nacer del Espíritu. ¿Qué está hablando la palabra del Señor? Que el cristiano tiene que ser una persona renovada. El cristiano no puede ser una persona igual en todos los sentidos a como era en el mundo, ni siquiera parecido a como era en el mundo. O sea, tiene que haber un antes y un después en nuestra alma principalmente. Y ese antes y ese después no se logra si no es con mucha, pero mucho sacrificio al Señor. ¿Por qué? Porque si no hay ese cambio, si no hay esa transformación en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de hacer las cosas, no vamos a ver los beneficios del reino. No vamos a ver las puertas de los cielos abiertas sobre nuestra vida y no vamos a ver la prosperidad que anhelamos espiritual, aunque podemos recibir una prosperidad en lo físico, pero dice la Biblia que así como cambie, así como prospere, así como vaya cambiando de una forma mejor y correcta a otra mayor y otra mayor, es lo que dice la Biblia. Así como prospera nuestra alma, así como cambia nuestra alma, así como se transforma nuestra alma para bien, vamos a ser en todo prosperados, dice la palabra. ¿Cuántos lo creen? Dígale al que está a su lado, todo significa todo. Vamos, dígaselo con deseos y con fe. Todo significa todo. Todo significa lo económico y todos dicen amén. Todo significa lo espiritual, todo significa lo familiar, todo significa lo ministerial. Vamos a ser prosperados en todo. Dice la Biblia, hay un requisito para entrar al reino. Hay un requisito para pasar las puertas. Ese requisito es cambio. Y ese cambio lo provoca el Señor. Ese cambio no lo podemos lograr nosotros solos o nosotros mismos. Tenemos que entender una cosa, no sé si la iba a tocar un poco más adelante, pero la voy a explicar ahora. En nuestra vida ningún cambio puede ser generado por nosotros mismos. ¿Por qué se lo digo? Quiero que entienda que la palabra dice que, por ponerle un ejemplo, el mayor cambio es el arrepentimiento, que es el que nos lleva a entender que necesitamos a Dios y que nuestra vida no ha tenido ningún sentido hasta el momento en el que la estamos viviendo y tiene que haber un cambio en nosotros. Y ese arrepentimiento, ¿quién lo provoca? Solamente lo puede provocar el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han tenido esa convicción del Espíritu Santo en su vida? ¿Quiere que le diga? El que no la haya tenido, que quizás esté escuchando hoy estas palabras, es lo más hermoso que puede pasarnos. Entender que necesitamos a Dios. Entender que necesitamos a Cristo. Ese día marcó un antes y un después total. Y de eso habla la Biblia. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. Le leo otra vez, dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. O sea, cuando el Señor, porque el Señor fue quien dijo esto, dijo, si no se vuelven, es como que el Señor nos estuviera, ¿se acuerda alguien de
de los casetes estos en los que no me acuerdo cómo, ni me acuerdo cómo se llamaba. Los casetes grandes en los que veíamos muchas películas. Vea, no, hermano, como si yo fuera tan viejo. O como si fuera tan joven. Mire, estos casetes tenían una particularidad. Podíamos rebobinarlos completamente y borrar todo lo que tenían. Y dejarlos hasta el momento en punto que comenzaban en cero. Esto es lo que está diciendo el Señor. Tienen que rebobinar todo lo que su alma ha vivido hasta hoy y comenzar como el mismo instante en el que todo comenzó por ustedes. Porque si no es así, hermano, no podemos caminar. Es como que nosotros quisiéramos caminar y Dios recordara todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, nunca nos podría perdonar. Dice la Biblia que Él olvida todo lo que nosotros todo en lo que nosotros le hemos fallado hasta ese día. Si nosotros no hacemos lo mismo, todo el tiempo vamos a estar cojeando de la misma pierna, para no decir pata, y vamos a estar cojeando siempre del mismo problema. ¿Por qué? Porque no hemos rebobinado nuestra mente, no ha habido un metanoeo, es como un cambio de mentalidad en nuestra vida. Y esto es lo que dice la Biblia. Tenemos que rebobinar, hay que volver. Dígale al que está a su lado, rebobina. Muchos que quisieran rebobinar unos cuantos años. Hay muchos que quisieran rebobinar unos cuantos. Mire, dice la Biblia, Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y aquí entramos en otra etapa, donde ya no hay solamente condiciones para entrar al reino, o sea, condiciones que nos capacitan, nos llenan de lo correcto, sino que hay condiciones que nos tratan de incapacitar y de quitar incluso las capacidades que tenemos, lo que hemos alcanzado, eso que hemos sacrificado para lograr la expectativa del Señor para nosotros. Y hay quienes se levantan en nuestro caminar a nuestro lado, quizás incluso al frente nuestro, para hacer que nos detengamos. Dice la Biblia, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Es como que alguien viene delante nuestro que aparentemente está por delante de nosotros, sea un líder, sea una persona con unción, sea una persona con autoridad, sea una persona que quizás de alguna forma tenemos en alta estima. Y esta persona, como los escribas y los fariseos, se pone delante de nosotros porque es capaz de estar delante de nosotros. Esa es una de las capacidades de una piedra de tropiezo. Una de las capacidades de una piedra de tropiezo es que está delante de nosotros. Para que algo nos haga tropezar es porque ya estaba delante de nosotros. Usted nunca, a menos que esté caminando para atrás, y no es muy buena idea en el evangelio caminar para atrás, usted nunca ha tropezado caminando con una piedra. ¿Cuántas veces lo ha hecho caminando para atrás? No creo que muchas veces en su vida ha caminado para atrás. Pero si estamos caminando hacia adelante, se supone que la piedra de tropiezo está delante nuestro, no está detrás de nosotros, porque si no la dejamos atrás. Entonces estas personas en eminencia, como lo eran los escribas y los fariseos, eran personas con autoridad, conocimiento, eran capaces de cerrar las puertas del reino de los cielos delante de quienes, dice la Biblia, delante de los hombres, delante de quienes iban caminando al reino de los cielos, y eran piedras de tropiezo capaces de detener. ¿Sabe? Dice la Biblia, escuche, que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Amén. Cuando Dios cierra una puerta, ¿qué pasa? Nadie la puede abrir. Pero si cuando Dios abre una puerta alguien intenta cerrarla,
¿Usted se ha puesto a pensar eso? Ellos estaban cerrándole la puerta que Dios había abierto a los hombres. Estaban intentando cerrársela a muchos. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice que hay de aquellos que son piedra de tropiezo para nosotros? Porque lo que le va a sobrevenir, la Biblia es muy colorida con esa descripción. ¿Por qué usted cree que esto es así? ¿Por qué usted cree que Dios es tan severo con quien es piedra de tropiezo? Es porque estas personas intentan cerrar lo que Dios ha abierto. Eso no lo hace ni Satanás, que el Señor lo reprenda. Ni Satanás intenta. No que no lo hace. Mire, Satanás no intenta cerrar lo que Dios ha abierto. Él intenta que nosotros no veamos que Dios ya lo abrió. Porque Satanás no contiende con Dios tratando de cerrar las cosas que Él, a menos que esté muy desesperado. Y créame, Satanás, que el Señor lo reprende, es muy calculador con lo que hace. Nosotros somos los que a veces no pensamos las cosas ni que decimos, ni que hacemos, ni cómo actuamos, ni nada, hermano. A veces el alma nos da sus buenos fuetazos y nos damos nuestra buena descontrolada. ¿A cuántos le ha pasado? Mire, pero estas personas estaban cerrando, dice el Señor, y quiero que entienda que esto describe una de las cosas por las que el Señor tanto se airó con los escribas y los fariseos del tiempo en el que Él vivió. Porque eran personas que estaban todo el tiempo cerrando el reino de los cielos, cerrando la voluntad de Dios, cerrando las posibilidades de la bendición del Señor a todas estas personas a las que Cristo les predicaba, que eran sanadas, que eran libertadas, que eran restauradas en muchas cosas. Y estos escribas y fariseos todo el tiempo se las estaban arreglando para hacer la contraria al Señor, pero no era contra Cristo contra quien estaban, hermano, eran contra Dios. Porque el que está contra un enviado, ¿está contra quién? Contra el que lo envió. Entonces, quien es piedra de tropiezo, quien es un portero de las tinieblas, por decirlo de alguna forma, en contra de los escogidos de Dios, es condenado por el Señor, pero hace tropezar a los que caminan tratando de llegar a esa puerta angosta, por ese camino angosto. Así que yo quiero hoy exhortarlos en este punto del mensaje a que usted tenga visión espiritual. No podemos crear un lazo almático con nadie. Si nosotros creamos un lazo almático con alguien, el día que esa persona cierre las puertas espirituales delante de nosotros, no vamos a ser capaces de pasar porque estamos ligados a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque cuando tropezamos, caemos sobre esa piedra. Si nosotros caemos sobre esa piedra, nos hace más daño caer sobre la piedra que la misma caída. Y uno que cierra las puertas, que está en eminencia, una persona quizás que cae, una persona quizás que nos agrede con falsas doctrinas, que nos agrede con falsa enseñanza o que nos desvía del lugar donde estamos, esa persona está cerrando o tratando de cerrar para que entienda la puerta del reino de los cielos a nuestra vida. Y tenemos que saber identificar a un lobo cuando lo estamos viendo. El pueblo de Cristo no puede ser ciego y ver a una oveja en todos los que le rodean. Todos los que nos rodean no son ovejas, hermano. Diga, aquí no hay ninguno. No hay ningún lobo aquí. Bueno, vamos a seguir. Dice la Biblia, el libro de Marcos. Y yo hice algo aquí. Marcos 9:47, perdón, es que dice: si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno.
Y aquí vamos a hablar de nosotros, de la carne. Tremenda la carne. Mire, hay otro factor que cierra las puertas espirituales del reino de los cielos a nosotros. Y cuando digo cierra, recuerde que estoy hablando desde el punto de vista que nosotros no nos permitimos entrar, no que están cerradas. El enemigo es el que busca vías para hacer que nosotros creamos que las puertas del reino de los cielos están cerradas, o para que nosotros nos hagamos incapaces de entrar por nuestra condición, por nuestro estado de pecado extremo o por nuestro estado de desobediencia al Señor. En desobediencia no vamos a heredar el reino de los cielos. En mentira no vamos a heredar el reino de los cielos. En fornicación no vamos a heredar el reino de los cielos. En lujuria, en lascivia, en el pecado que se le ocurra, no vamos a heredar el reino de los cielos. La Biblia dice que si por alguna de estas, mire, la Biblia habla de los ojos, de la boca, del oído, de todo. Si algo, en un sentido general, nos está haciendo ocasión de perder esa bendición de poder entrar al reino de Dios, es mejor que cerremos nuestros ojos y abandonemos sin dudarlo lo que estemos haciendo mal. Mire, nada vale más en nuestra vida que ver la gloria de Dios. Nada. Uno no va al cielo ni por las calles de oro, ni por el mar de cristal, ni por los beneficios de entrar en el reino de los cielos y ver la gloria del reino de los cielos, lo que Dios ha construido, lo que el Señor nos ha preparado. No, nosotros vamos al reino de los cielos porque anhelamos estar con nuestro Dios. Punto. Es eso. Si por alguno de los otros beneficios que nos ofrece el reino de los cielos nosotros estamos caminando hacia allá, deténgase y comienza a caminar hacia atrás. ¿Qué es mejor? Ir voluntariamente al infierno que estar yendo al reino de los cielos por lo que puede ofrecer el reino de los cielos y no por quien construyó el reino de los cielos o por quien nos está ofreciendo el reino de los cielos. Mire, nuestros pecados son capaces de mancharnos hasta un punto determinado en el que Dios, en su inmensa misericordia, nos llamó. Hubo un nuevo nacimiento en nosotros y estamos caminando en un proceso de perfección, en un proceso de propósito, en un proceso de predestinación, de preordenación. Esas doctrinas se han enseñado acá en la casa, yo no me voy a detener en ellas porque son muy amplias. Pero la Biblia, cuando llega a este versículo, el Señor mismo, no fue nadie más, no fue uno de los discípulos, no fue nadie más. Dijo el Señor, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. ¿Qué significa sácalo? ¿Sabe lo que es arrancar? Usted se puede imaginar lo que es arrancarse un ojo. Nadie se vaya a arrancar un ojo, por favor. Por favor, que alguien en algún lugar dijo que se bebiera cloro y mire, el Señor no está hablando de que nosotros nos tengamos que arrancar un ojo físico para poder entrar en el reino de los cielos, sin un ojo físico, sino que el Señor estaba diciendo claramente para todos los que somos creyentes que las cosas que podrían entrar a través de ese ojo, no, las cosas que ya estaban entrando a través de ese ojo estaban dañando seriamente el alma, el cuerpo, el espíritu de esta persona. El pecado estaba entrando a través de uno de los 5 sentidos y el Señor dijo, es mejor que arranques eso que te está dando placer. Es mejor que arranques de tu vida. Arrancar no es una acción lenta. Nosotros no arrancamos en cámara lenta. ¿Usted se imagina la tortura que sería arrancarse un ojo en cámara lenta? Es una tortura arrancar el pecado en cámara lenta. Así como mismo sería una tortura autoinfligida,
arrancarse un ojo en cámara lenta, arrancarse un brazo en cámara lenta. Mire, mi hermano, arrancar el pecado en cámara lenta no funciona. ¿Sabe por qué? Porque cuando quizás suene duro, uno se está quitando una uña suavecito y poquito a poquito, pero con la fuerza necesaria, mi hermano, uno a la mitad del proceso desiste. ¿Usted alguna vez ha tenido que quitarse una uña? A mí me quitaron una uña, mi hermano, en unas condiciones bastante problemáticas. Mire, y nosotros desistimos a la mitad del proceso. ¿Sabe por qué? Porque hay dolor en nosotros. ¿Sí, verdad? Bueno, el pecado se arraiga en nuestra alma y quitarlo de ahí da dolor, serio dolor. No es cómodo, no es fácil y no nos va a gustar. Créame que arrancar el pecado que está entrando por el ojo, que está entrando por el oído, que está entrando por cualquiera de nuestros miembros físicos o de nuestros sentidos, mire, no va a ser cómodo. Pero ¿sabe lo que demanda el Señor? Una cosa, que lo arranquemos. Como cuando arrancamos un árbol de raíz. Fuertemente. Porque no va a salir todo. Si hay yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué dice la Biblia de las raíces de amargura? Las raíces de amargura sí son bien problemáticas, ¿verdad? Sí. La Biblia dice de las raíces de amargura que son capaces de contaminar incluso a los que están alrededor. Podríamos ser hasta piedra de tropiezo. Nosotros podríamos estarnos transformando incluso en esos como los escribas y los fariseos que estaban contaminando a los demás y haciendo que las puertas se cerraran a los demás. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos arrancar las cosas que nos están arrancando del reino de los cielos y nos están enviando al infierno? Mi hermano, rápidamente dice la Biblia. Vamos a seguir porque realmente el tiempo se me acabó. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar. Quería que yo termine, hermano. Marcos 10:23. Dice la Biblia: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Dice en el versículo 24: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Cuando el Señor dijo difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, imagínense todo el que tenía dinero en esa multitud. Dijo: bueno, no puede ser que ya sin intentarlo ya perdí. Porque, hermano, uno llegó en ese momento y habiendo hecho al parecer todo lo que la ley le pedía que hiciera, llegó a donde estaba el Señor y le dijo: lo he cumplido todo. ¿Qué debo de hacer para? Bueno, mira, vende de tus riquezas, da a los pobres. Y se fue triste el hombre, el muchacho. ¿Por qué se fue triste? ¿Por qué no entró al reino de los cielos? Fíjese, estamos hablando de entrar o no entrar porque confiaba en las riquezas, no porque era rico. Cuando el Señor dice en el versículo 23, difícilmente entrará un rico, en el versículo 24 dice, miren, para aclararles, difícilmente entrará alguien en el reino de los cielos que confíe en las riquezas. Porque el que confía no solamente en las riquezas, el que confía en algo más que Dios y no es capaz de desprenderse de eso para servir a Dios o para hacer la voluntad de Dios, no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque puso algo más alto que Dios. Puso algo como más importante que Dios. Si algo es capaz de conmoverte tan fuertemente que te saca de la iglesia, que te saca de la voluntad de Dios, que te aparta del camino de Cristo, mire mi hermano, usted puso a eso como su Dios. Aunque lo haga temporalmente,
aunque le dure un mes la perreta, aunque le dure un mes la confusión, 2 meses, 3 meses, 4 años, 5 años, cometió un error grave. Y eso trae consecuencias. Porque cuando confiamos en algo mucho más que en Dios, y eso es capaz de, como este muchacho, fue capaz de que él no heredara la salvación, porque esta persona, mire, este muchacho hubiera seguido al Señor, se hubiera transformado quizás en uno de los discípulos del Señor y hubiera predicado el evangelio meses después de que esto ocurrió, tras la muerte del Señor, tras la predicación del Señor por estos 40 días que estuvo predicando después de la resurrección, y vino el bautismo de este hombre, este muchacho hubiera sido un ungido del Señor y hubiera predicado el evangelio en todo el tiempo que predicaron los apóstoles. Hubiera sido bastante interesante vivir eso, aunque bastante difícil. Pero este muchacho no vivió nada de eso, porque no fue capaz de abandonar algo que para él era más importante que Dios. Vamos a seguir rápido. Dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Seguimos y vamos a leer Apocalipsis 1:18 y dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me pueden poner el versículo anterior? Dice el versículo anterior que cuando le habla a Pedro, dice que las puertas, o sea, sobre la edificación, le habla a él como la edificación de la iglesia, porque su nombre era roca. Y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la roca de los apóstoles, sobre la roca de estos que iban a crear el cimiento doctrinal, el cimiento del poder de la iglesia primitiva en sus comienzos. Y le dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es una promesa. Dígale al que está a su lado: una promesa. En el versículo 18 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabes qué significa eso? Eso es el cumplimiento de lo que le dijo a Pedro. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene las llaves. Si nuestro Dios tiene las llaves, ¿Satanás puede abrir las puertas del Hades en contra de nosotros? ¿Las puertas del infierno se pueden abrir en contra de nosotros? No, si nuestro Dios tiene las llaves. El Señor a quien servimos y bajo la voluntad de quien estamos, tiene las llaves del Hades. Entonces no puede prevalecer nuestro enemigo si quien nos defiende tiene la autoridad para que ni siquiera nos puedan atacar. Mire, vamos a seguir, porque aquí ya no tengo mucho tiempo. En Hebreos capítulo 4 versículo 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice el capítulo 3: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Escuche, los que hemos, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿A qué se debe todo esto? Quiero que entendamos que el reposo es un estado. El reposo es un estado de confianza. Y dice la Biblia en el versículo 1 de ese capítulo 4 que no sea que algunos
permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Estamos hablando de personas que no han entrado en el reposo de Dios, pero que deberían ya estar ahí. Y si le podemos llamar al reposo paz, su presencia, su gloria, el bienestar de estar guardados por el Señor, de tener una fe inquebrantable. Dice la Biblia que ese estado de paz, de serenidad, de reposo, ese estado de calma, ese estado de resguardo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice la Biblia que el Señor nos ha dado. Cierto tiempo atrás prediqué que esta paz es capaz de guardar nuestro corazón y de guardar nuestra mente. Entonces, nosotros como hijos de Dios, para poder llegar a esa meta, para poder llegar a esa gloria que el Señor nos ha permitido acceder, que es el reino de los cielos, y llegar a la presencia del Señor, tenemos que permanecer en ese reposo. O sea, tenemos que ser elegidos para poder entrar en ese reposo, para poder entrar en esa presencia, en esa atmósfera. El reposo habla de una atmósfera. Y dice la Biblia que muchos deberían de estar ahí y no están. Hoy yo quiero hablarle, y yo le voy a invitar que ya para ir terminando usted se vaya poniendo en pie. Quiero decirle algo. Nosotros tenemos un acceso especial. Nosotros como hijos de Dios tenemos un acceso especial a su presencia, un acceso especial a esa gloria que el Señor nos ha manifestado. Pero muchos de nosotros, de los que estamos aquí, de los que hemos caminado este camino hasta hoy, hemos caminado el camino del Evangelio, ese camino angosto, esa senda estrecha, nos hemos dado cuenta, incluyéndome, que deberíamos estar en una posición, deberíamos estar en un estado, deberíamos de estar manifestando cosas en nosotros, como esa manifestación de esa entrada al reposo que Dios no le permitió a Israel en el tiempo en el que caminó en el desierto por su rebeldía. Y realmente no estamos. O sea, deberíamos de estar en ese estado de paz, deberíamos de estar en ese estado de reposo, deberíamos estar en esa presencia, en esa atmósfera, y realmente no estamos. Hemos caminado y quizás no hemos llegado. El Señor nos ha llamado, hemos respondido al llamado. Hemos dicho, henos aquí, porque el anhelo de nuestro corazón es llegar a esas puertas, es ver esa manifestación del reino de Dios en nuestra vida, pero no estamos en ese estado, no estamos en ese reposo del Señor, no estamos en ese estado de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento no se acaba de manifestar en nuestras vidas. Y es porque en nosotros hay quizás piedras de tropiezo, hay ganchos que el enemigo ha puesto en nuestro caminar que nos han detenido. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 10, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos libertad para entrar en la presencia absoluta de Dios. El lugar santísimo en la Biblia tipifica ese lugar exageradamente sagrado, ese lugar donde está la presencia en el estado más puro del Señor, donde se manifiesta Dios con mayor poder sobre nuestras vidas, donde se manifiesta Dios con mayor poder sobre la iglesia. Y tenemos libertad de entrar en ese lugar, tenemos libertad para entrar en esa presencia, en esa paz, en ese reposo, y no acabamos de entrar.
Porque quizás nuestras acciones, porque quizás nuestros ojos, nuestras manos, quizás nuestro corazón, quizás algo externo, quizás una piedra de tropiezo, quizás un fariseo, un escriba que se ha levantado al lado nuestro, delante de nosotros, y nos está impidiendo avanzar, y no acabamos de arrancar cualquiera que sea el tropiezo, no acabamos de arrancar cualquiera que sea el estorbo, porque tenemos la libertad de llegar, pero no acabamos de tomar la autoridad para arrancar lo que nos está deteniendo a no llegar. Yo le voy a invitar a que usted cierre sus ojos. Dice Juan capítulo 10, y quiero que usted reciba esto. Dice la Biblia: yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo quiero que nosotros como iglesia entendamos que no es solamente entrar por las puertas, sino ser capaz de salir y llamar a otros, ser capaz de salir y encontrar pastos, no solamente para nosotros, sino que otros puedan también vivir de esos pastos que nosotros estamos tomando en nuestra vida. Esos pastos que representan sanidad, esos pastos que representan libertad, esos pastos que representan bendición, esos pastos que quizás representan redención. Y esos pastos se pueden manifestar en los que han entrado por las puertas y han salido, porque esos son capaces de hallar la voz de su Señor, que es quien les guía, dice la Biblia, al lugar de delicado pasto. Si somos capaces de ser guiados por el Señor, seremos capaces de guiar a otros al Señor. Yo le invito a que usted comience a decirle: Señor, yo necesito de tu presencia para arrancar de mi vida. Yo necesito de tu presencia para arrancar de mi ser esas cosas que me están estorbando. Yo voy a hacer un llamado luego de pedir a la iglesia que se ponga en oración y pedir si hay alguien en esta casa que no conoce a Dios, no conoce a ese que es capaz de dar esa paz en medio de la tormenta, no conoce a ese que es capaz de cambiar su vida, transformar su mente, quitar las cargas pesadas, humanas y destructivas que está viviendo de sus hombros, y poner las cargas del Señor, que dice la Biblia que el yugo del Señor es ligero y su carga también. Yo te invito a ti que quizás hoy estás aquí y no has conocido al Señor, que levantes tus manos. Levanta tu mano ahí en tu lugar donde estás, para que podamos orar por ti, podamos declarar palabra de bendición sobre tu vida, podamos declarar que Cristo viene sobre tu vida para hacer una transformación de todo tu ser. Levanta tu mano ahí en el lugar donde estás, para que podamos orar por ti, para que podamos declarar una palabra de cambio sobre ti. Todo aquel que quizás nos está viendo y no conoce al Señor, no conoce al Cristo Redentor, no conoce a aquel que puede transformarlo todo, no conoce a aquel que puede ser capaz de arrancar las tinieblas, de arrancar esas dificultades por las que estás pasando y transformar la derrota en victoria, transformar el lamento en gozo, transformar el sufrimiento en alegría. Yo te invito a que aceptes al Señor en tu corazón y le digas: ven a mi vida. Si hay alguien aquí y pueda levantar sus manos y proclamar a Dios: Señor, te necesito. Yo voy a hacer un llamado. Todo aquel que quiera pedirle al Señor que arranque de su vida eso que está haciendo piedra,
de tropiezo, yo le invito a que pase al altar y comience a clamar con todas sus fuerzas. Comience a decirle al Señor: ven y arranca, ven y transforma de mí todo eso que me está estorbando a caminar en tu voluntad perfecta. Yo te invito a que si tú tienes la necesidad de que el Señor arranque, que te dé las fuerzas necesarias para arrancar, quizás esto que te está afectando a través de tus ojos, quizás esto que te está afectando en tu corazón, quizás un sufrimiento, un lamento, una prueba, una dificultad por la que estás pasando y está tomando control de tu corazón, incluso te está haciendo daño. Yo te invito a que estés pasando al altar, te estés humillando ante la presencia de Dios y comiences a decirle: Señor, genera un cambio. Genera un cambio, genera una transformación. Yo vengo ante ti, no vengo ante los hombres. Yo vengo a buscarte a ti. Yo no vengo a buscar un hombre. Yo vengo a que tú me transformes, no a yo transformarme a mí mismo, porque necesito de ese impacto de poder de tu presencia para poder caminar a esa nueva dimensión en la que tú me estás llamando, porque yo tengo libertad para alcanzar esa meta, pero esta piedra, este estorbo me está deteniendo, me está, Señor, siendo lastre, me está, Señor, siendo un gancho de las tinieblas para hacerme retroceder. Me está haciendo retroceder. Señor, dame la fuerza. Padre, yo te pido que tú estés viniendo con poder sobre esta iglesia y comiences, Señor, Padre, a impactar ahí la vida de cada uno de los libres, Señor, que hoy han venido a tu casa, Padre, para recibir la fuerza, para empuñar la espada del Espíritu, que es tu palabra, y poder arrancar esos estorbos, Señor. Te ruego que tú revistas de toda la armadura de los cielos, de toda tu armadura, Señor, dice tu palabra. Está escrito, Dios. Tú nos has dado tus armas, Señor. Tu escudo nos has dado, Señor, nos has dado tu espada. Tú nos has dado tu yelmo, tu coraza, tu cinto. Tú nos has dado el calzado, nos has dado, Padre, todo lo que necesitamos para poder soportar, para poder caminar, para poder perseverar en tu propósito, Dios. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú llenes, Señor, llenes con tu poder, llenes con tu presencia. Oh, ven y llena, Dios, consúmenos. Queremos habitar en ese lugar de paz, en ese lugar de reposo. Ven y toma, Dios mío, nuestra vida. Oh, Señor, dile: sea tu habitación. Dile: queremos habitar en ti, Señor. Toda la iglesia, dígale: mueves montañas. Puedes mover mi problema. Abres los mares. Puedes destruir la dificultad que me aqueja. Para hacer tu voluntad. Tú eres capaz de hacer que descienda fuego del cielo. Tú eres capaz de remover, como Elías profetizó: descienda fuego sobre los que vienen a apresarme. Descienda fuego sobre los 50. Descienda fuego sobre los 50. Descienda fuego sobre los 50. Hoy desciende fuego, Señor, sobre los 50 enemigos que se han levantado en contra nuestra. Se desciende el fuego del cielo, Dios, contra los enemigos que han venido a apresarnos, contra los enemigos que han venido a amedrentarnos, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que desciende tu fuego del cielo, desciende el fuego celestial en contra de nuestros enemigos, Señor. Las raíces de amargura, Padre, Señor, los pecados, Señor, que vienen por nuestros ojos, por nuestros oídos, ven a tu presencia y consuma, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Haz, Señor, un corazón conforme al tuyo en nosotros. Padre, derriba todo corazón de piedra que nos está deteniendo. Derriba todo argumento de las tinieblas que nos está deteniendo. Y que nuestro corazón se conforme al tuyo, Señor. Padre, sea un lugar de habitación de tu presencia. Haznos entrar en tu reposo. Haznos entrar en tu paz. Haznos entrar en tu regazo, Dios. Dile: mueves montañas, abres los mares para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Levanta tus manos y dile al Señor: fuego desciende, montes. Oh, hay libertad en esta casa, Señor.
Todo lo que el enemigo ha planificado es derribado en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que el enemigo ha movido en contra nuestra es derribado por tierra ahora en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios. Declaramos, Señor, que los libres alcanzan la estatura y los que aún están en cautividad alcanzan libertad en el nombre poderoso de Jesucristo. Todos los que estamos aquí, todos los que hoy van a ver, todos los que hoy van a escuchar, reciben tu libertad, reciben tu habilitación espiritual para caminar más allá, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, todos los que estamos aquí, Dios, todos los que estamos en esta casa, todos los que hoy estamos viendo, todos los que hoy oímos, todos los que hoy estamos sintiendo tu presencia, alcanzamos la estatura de tu llenura, alcanzamos, Dios mío, la estatura de tu libertad. Señor, venga tu libertad sobre toda raíz de amargura, venga tu libertad sobre todo ojo que peca, venga libertad sobre todo oído que peca, venga libertad sobre todo lo que en nuestra alma nos estorba, en el nombre poderoso de Jesús. En la misma atmósfera en la que hoy estamos, Señor, en la misma presencia en la que hoy nos estamos encontrando, Dios, en la que vivimos en este instante, Señor, clamamos a ti para que nos consueles, Dios. Clamamos a ti para que nos libres, para que nos llenes, que venga sobre nosotros tu Espíritu Santo. Llena esta casa con tu gloria, que podamos hoy caminar hasta nuestros hogares cambiados, transformados, Señor, rebobinados de nuestros errores, rebobinados de nuestras acciones equivocadas, con una mente cambiada, con una mente transformada, con una mente, Señor, renovada en tu presencia, Dios, y seamos capaces de verte porque tenemos libertad para hacerlo. Seamos capaces de caminar en tu propósito porque tenemos libertad para hacerlo. Seamos capaces de entrar por la puerta porque nos ha sido dada libertad para hacerlo, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Te rogamos, Señor, que quizás nos estés despidiendo de este tiempo, Dios. Pero como muchas veces hemos dicho, Dios, Padre, no nos despidas de tu presencia. Que llevemos el peso de tu gloria, Dios, hasta nuestros hogares o a donde quiera que tengamos que ir en esta noche. Que tu bendición acampe sobre nosotros y sobre nuestro hogar, y seamos prosperados, caminemos hacia adelante en todo, así como camina, así como prospera nuestra alma, así como es transformada nuestra alma. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Es capaz de agradecerle al Señor. Allí en el lugar donde está, decirle gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Los mares para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad.
hacer tu voluntad. Mueves montañas, abres los mares para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Fuego desciendes, montes se humillan para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Que nuestro corazón sea tu habitación, con su